Capítulo 28. Todo lo del día siguiente de viaje fue nuevo e interesante para Isabel. Su espíritu estaba satisfecho por haber visto a su hermana de tan buen aspecto que se habían desvanecido todos sus temores por su salud. Y la perspectiva de un viaje por el norte era para ella constante fuente de delicias. Cuando cambiaron la carretera real por el camino de Hunsford, todas las miradas buscaban la abadía, y todos a cada vuelta esperaban tenerla a la vista. La empalizada del parque de los Roysins era su límite por uno de los lados. Isabel sonrió, recordando cuántas cosas había oído de sus habitantes. Al cabo de la abadía, llegó a distinguirse el jardín que se extendía hasta el camino, la casa en el que se alzaba, la verde empalizada, el seto de laurel. Todo iba declarando que se acercaban. Collins y Carlota aparecieron a la puerta. En medio de los saludos y sonrisas de toda la partida, el carruaje se detuvo ante una reducida entrada que a través de una pequeña alameda conducía a la casa. Al punto se descendieron, todos del coche regocijándose mutuamente de verse. La señora de Collins dio la bienvenida a su amiga con el más vivo contento. E Isabel, al verse tan afectuosamente recibida, se halló por momentos más satisfecha de haber venido. Al instante, observó que los modales de su primo no habían variado con el matrimonio. Su cortesía formalista era con exactitud la misma que había sido, y por eso la detuvo algunos momentos a la puerta para que oyese y satisfaciese sus preguntas sobre toda la familia. Entraron a la casa, sin más dilación que la precisa para notar la limpieza del ingreso, y en cuanto se vieron en la sala de recibir, volvió a darles con ostentosa formalidad la bienvenida a su humilde morada, repitiendo punto por punto los ofrecimientos que su mujer les hiciera de un refresco. Isabel iba dispuesta a encontrarlo en sus glorias, y no pudo oír de imaginar que al mostrárseles las buenas proporciones de la estancia y su aspecto de ajuar se dirigía a particular a ella, cual deseando hacerle envidiar lo que había perdido por rechazar. Mas, aunque todo parecía limpio y cómodo, no le fue dado felicitarle con miradas de arrepentimiento, y antes bien admirábase que su amiga pudiera tener aire tan alegre con semejante compañero. Cuando Collins decía algo de su mujer debiera razonablemente correrse, lo que por cierto no era raro, Isabel, sin poder evitarlo, dirigía la vista a Carlota. Una vez o dos pudo describir y un débil sonrojo, pero en general la esposa con gran cordura no le escuchaba. Desde permanecer allí tiempo suficiente para admirar todo el ajuar de la pieza, desde el armario, el enrejado, la chimenea, y para contar el viaje, todo lo ocurrido en Londres, Collins las invitó a dar una vuelta por el jardín, que era grande y bien situado, y suyo cultivo atendía al mismo. Trabajar en su jardín era uno de los mayores solaces, e Isabel admiró la moderación de con Carlota. Ponderaba lo saludable del ejercicio y reconocía que animaba a su marido a hacerlo cuando podía, guiándolos a través de todas las sendas y encrucijadas y concediéndoles apenas algún intervalo para expresar las alabanzas que les exigía. Fue él señalado todos los puntos de vista importantes con una minuciosidad que sobrepujaba en mucho su belleza. Nombraba los campos que se veían en todas direcciones, y decía cuántos árboles había en los sitios más distantes, pero de todos los puntos de vista de que su jardín, aún la campiña y el reino en general, podía jactarse, ninguno se podía equiparar a la perspectiva de Roysins, proporcionada por un claro entre los árboles que limitaba el parque de la opuesta de la fachada de su casa. Roysins era un edificio moderno, hermoso y bien emplazado sobre una eminencia. Desde su jardín, Collins habría deseado conducirlos a recorrer sus praderas, mas careciendo las señoras de calzado a propósito y retrocedieron. Y mientras Sir Guillermo la acompañaba, Carlota introdujo a su hermana y a Isabel en la casa, acaso muy satisfecha de tener oportunidad de mostrársela sin ayuda de su marido. Era más bien pequeña, pero bien dispuesta, y todo estaba arreglado con limpieza y propiedad, lo cual reconoció Isabel ante Carlota. Si se pudiera prescindir de Collins por lo más, había allí una gran abundancia de comodidades, y por el evidente agrado de Carlota, Isabel supuso que prescindía de él. Había ya sabido que Lady Catalina seguía en el campo, volvíase a hablar con la misma cuando estaba cenando, y Collins, sumándose a la conversación, dijo:
Sí, Isabel, tendrás el honor de ver a Lady Catalina de Bourgh el domingo en la iglesia. Y no he de decirte lo que te agradará. Con toda afabilidad y condescendencia, y no dudo de que serás honrada con alguna observación suya cuando termine el servicio religioso. Casi no abrigo dudas tampoco de que incluirá a ti y a mi hermana María en todas las invitaciones, aunque nos honre durante nuestra estancia aquí. Su proceder con mi cara, Carlota, es encantador. Comemos en Roysins 2 veces por semana y nunca nos permite que regresemos a pie. Siempre se pide el carruaje de su señoría para nosotros. Mejor dicho, uno de los carruajes porque tiene varios. Lady Catalina es en verdad una señora muy respetable y afectuosa, añadió Carlota, y una vecina muy atenta. Muy cierto, querida, eso es justamente lo que yo digo. Es una mujer a quien jamás puede mirarse con defensiva excesiva. La velada se empleó sobre todo en hablar del condado de Hensford y repetir lo que ya se había comunicado por escrito. Y cuando terminó, Isabel, en la soledad de su aposento, hubo de meditar sobre el grado de satisfacción de Carlota y reflexionar sobre su destreza en guiar y su compostura en tratar a su marido, reconociendo que todo lo hacía muy bien. Hubo de pensar a la par en cómo pasaron los días de su vida, en el conjunto todo de las ocupaciones ordinarias que tendrían, en las molestas interrupciones de Collins y en la alegría que podría brindar el trato con los Roysins. Y su viva imaginación lo terminó todo al punto. Hacia mitad del siguiente día, cuando estaba en su cuarto dispuesta a ir a pasear, un repentino ruido que se precipitó abajo pareció poner una confusión a toda la casa, y tras escuchar un momento oyó que alguien subía la escalera con gran apresuramiento y llamaba en voz alta. Abrió la puerta y se encontró con el corredor con María, quien faltó de aliento y con agitación exclamó: «Oh, querida Isabel, date prisa y ve al comedor porque hay algo que ver allí. No puedo decirte qué es, date prisa y baja al momento». En vano preguntó Isabel. María no quiso decir más y ambas corrieron al comedor, situado frente al camino, para ver la maravilla en total. Eran dos señoras paradas en la puerta del jardín, en un faetón bajo. «¿Y eso es todo?», exclamó Isabel. Esperaba por lo menos que lechoncitos hubieran entrado en el jardín, y no es una Lady Catalina con su hija. «Oh, querida», repuso María, extrañadísima de la equivocación. «No es Lady Catalina, la anciana es la señora Jenkinson que vive con ellas. La otra es la señorita de Bourgh. Mira solo a esta. Es en absoluto una niña. ¿Quién hubiese creído que fuera tan delgada y pequeña?» Es sumamente grosero tener a Carlota fuera de la puerta con semejante viento, porque no entra. Oh, Carlota dice que con dificultad lo hace. El mejor de los favores, el que entra a la señorita de Bourgh. Me gusta su aspecto, dijo Isabel, oprimida por otras ideas. Semeja enferma y estropeada, si resulta ser buena para él. Ahora una mujer muy adecuada. Collins y su esposa estaban en charla con las señoras, y Sir Guillermo, con gran entretenimiento de Isabel, allá separado en el camino de la puerta, sumido en la más atenta contemplación de la grandeza de ante sí tenía, inclinándose cortésmente cuando la señora de Bingley miraba hacia allí. Al fin no tuvieron más que decirse. Las señoras siguieron su camino, y las otras entraron a su casa. Collins no vio a las dos muchachas, comenzó a felicitarlas por su fortuna, lo que Carlota aclaró haciéndole saber que toda la partida estaba invitada a comer en Roysins al día siguiente.